Buenas tardes a todos y bienvenidos a este debate titulado Inteligencia Artificial, ¿de qué estamos hablando? Es un placer contar esta tarde con la presencia, tanto de forma presencial como a través de streaming, pues en este evento abordaremos un tema relevante de actualidad y muy apasionante como es la inteligencia artificial. La IA, como se conoce la inteligencia artificial, ha transformado nuestra manera de interactuar en la tecnología y que va desde asistentes virtuales hasta sistemas avanzados capaces de tomar decisiones complejas. Su impacto abarca todos los ámbitos de la sociedad, la medicina, la educación, la economía, la industria y hasta el arte. Gracias a los avances en algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales, las máquinas están alcanzando niveles de autonomía y eficiencia que antes parecían imposibles. No obstante, esta tecnología también genera incertidumbre y retos que deben ser discutidos de manera abierta y crítica. Uno de los aspectos más debatidos de la inteligencia artificial es su impacto en el empleo y en la economía global. ¿Será la inteligencia artificial una herramienta para potenciar la productividad humana o representará una amenaza para millones de trabajadores en todo el mundo? Asimismo, también surgen cuestiones éticas fundamentales. ¿Hasta qué punto puede la inteligencia artificial sustituir la creatividad o el juicio humano? ¿Es posible garantizar que sus decisiones sean imparciales y justas? ¿Cómo podemos prevenir su mal uso en la manipulación de la información? Para abordar estas y otras cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, hoy en el aula de la UNED de Elda tenemos el privilegio de contar con dos destacados expertos en diferentes materias como son la psicología y la ingeniería informática, que nos aportarán perspectivas enriquecedoras y nos ayudarán a comprender mejor los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial nos presenta. Además, contamos con una moderadora que guiará la discusión asegurando un intercambio de ideas ordenado y fructífero, fomentando el análisis crítico y el debate constructivo. Pero antes de dar inicio a este debate, quiero expresar mi agradecimiento a nuestros ponentes, Javier Urra e Higinio Mora, por su tiempo y por compartir con nosotros su visión sobre este interesante tema. Su participación en este debate creemos que enriquecerá nuestra comprensión sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones. Asimismo, nuestro agradecimiento a la moderadora del acto, Saray Sánchez, por aceptar este reto, por su implicación en la organización del debate y especialmente por su labor en la conducción de este espacio de diálogo y su compromiso para facilitar una discusión amena y productiva. Y, por supuesto, a todos ustedes, muchas gracias por su interés y participación en este acto, ya que su presencia y sus aportaciones son claves para que este debate sea significativo y provechoso. Esperemos que el acto de esta tarde sea un espacio para el aprendizaje, el cuestionamiento y el enriquecimiento mutuo. La inteligencia artificial es un tema que nos concierne a todos y discutir sobre sus implicaciones es el primer paso para asegurar que su desarrollo esté alineado con valores y necesidades de la sociedad. Sin más preámbulo, damos comienzo al debate. Bienvenidos. Pues bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, los que están aquí presentes de forma presencial, también los que nos están acompañando desde casa. Es un placer estar aquí en este primer debate que organiza la UNED sobre un tema tan de actualidad como es la inteligencia artificial, que bueno, en el pasado lo veíamos como algo de la ciencia ficción, ¿verdad? Algo que parecía que no iba a llegar y cuyas consecuencias se presentaban en las novelas y en las películas, pues bastante negativas. Se presentaban futuros poco deseables, pero que
a día de hoy es una realidad y estamos conviviendo ya con la inteligencia artificial. Hay mucho de lo que hablar, yo lo comentaba antes con los ponentes, aquí podríamos estar horas porque es un tema que genera mucho debate, que genera también pues mucho interés. Solo hay que ver esta sala llena. Muchas gracias por haber querido acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar desde la ética, como ha comentado el coordinador de la UNED, riesgos, beneficios de la inteligencia artificial, el futuro que nos espera con la inteligencia artificial. Así que tenemos una hora interesante y el último tramo también lo vamos a dejar para que ustedes tomen la palabra, para que puedan consultar dudas, para que puedan también incluso debatir con nuestros ponentes. Lo primero de todo, pues presentarlos más detenidamente. A mi derecha tengo a Francisco Javier Urra Portillo, doctor en Psicología, con la especialidad de Clínica y Forense, doctor en Ciencias de la Salud, profesor en Pedagogía Terapéutica, psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, profesor en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, académico de número de la Academia de Psicología de España, patrono de la Fundación Pequeño Deseo, consejero de OCU, director clínico y presidente de la Comisión Rectora de Recurra Ginso, que es una clínica de salud mental infanto-juvenil, presidente de honor de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, escritor, contertulio, es un rostro muy habitual en los medios de comunicación, primer defensor del menor, es colegiado de honor en psicología y le concedió el Ministerio de Justicia la Cruz de San Raimundo de Peñafort y además el premio Francisco de Javier del Gobierno de Navarra. Menudo currículum, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, este debate dialéctico lo va a tener con quien nos acompaña, con Higinio Mora, catedrático de universidad en el área de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Desarrolla su trabajo como profesor en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante y tutor de la UNED, donde además imparte clases en varias titulaciones de grado y máster. Su actividad científica e investigadora se centra en el desarrollo de modelos computacionales y arquitecturas especializadas en el ámbito del procesamiento de altas prestaciones, la computación en la nube y la inteligencia artificial. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, contratos de I+D con empresas y tesis doctorales y como resultado pues, es autor de varias patentes de invención industrial y ha realizado más de 250 publicaciones científicas. Desde 2022 es uno de los autores más citados del mundo en su área según la prestigiosa plataforma Elsevier Data Repository. Gracias también, un currículum también de alto nivel. Ya ven que los ponentes pues, van a dar mucho juego y tienen muchas ganas de debatir, vienen con muchas ganas de este debate. Así que vamos a explicar un poquito cómo lo hemos organizado antes de que tomen la palabra. Está organizado en 4 bloques, 4 estructuras. En el primero de ellos vamos a plantear qué es la inteligencia artificial, una definición, el estado en el que se encuentra a día de hoy la inteligencia artificial. El segundo bloque lo destinaremos a abordar los riesgos y los beneficios de la inteligencia artificial. El bloque 3 destinado a los límites éticos y un cuarto bloque ya final para la reflexión sobre el futuro de la inteligencia artificial, hacia dónde vamos con la inteligencia artificial. Y como les comentaba anteriormente, seguro que vienen con los deberes hechos de casa, tienen muchas preguntas para trasladarles a los ponentes. Eso será al final de este debate en el cierre. Así que si les parece, vamos a comenzar ya este debate que hemos titulado Inteligencia Artificial. ¿De qué estamos hablando? Bueno, como decíamos, en este primer bloque lo que planteamos es definir la inteligencia artificial, el estado actual de la inteligencia artificial, qué es, cómo funciona, en qué etapa nos encontramos de la inteligencia artificial. Lo que buscamos es eso, en este primer bloque, es dar respuesta a ese título de debate, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, si podemos comparar la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Si le parece, vamos a comenzar con Higinio Mora. Tiene 5 minutos, después tendrá sus 5 minutos en este primer bloque, así que cuando quiera, háblanos de qué es la inteligencia artificial. Muchas gracias por toda esta introducción. Bueno, quería empezar también agradeciendo a la UNED, sede de ELDA, por esta acogida que nos ha dado esta tarde. Por supuesto también a José Manuel Guardia Villar por toda la organización que ha montado y, bueno, y también por
Es para mí un honor también compartir este debate esta tarde con el otro ilustre invitado, el profesor Javier Urra. Bueno, contestando a su pregunta, yendo ya al tema, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues realmente es complejo de definir, pero desde el punto de vista informático podemos decir que la inteligencia artificial es un campo de la informática, un área de la informática que se dedica a crear sistemas, crear algoritmos, modelos que se encargan de resolver problemas que necesitarían de inteligencia humana para su resolución, como el razonamiento, como el aprendizaje, como la percepción. Es una definición que recae sobre la propia definición de inteligencia, que luego pues, supongo que el profesor Urra profundizará en ese tema. Esta pregunta no es nueva. Esta pregunta ya viene de cuando se creó este nuevo campo de la informática. Lo que ha pasado es que en estos últimos años la inteligencia artificial se ha desarrollado vertiginosamente. Ahora apuntaré algunos de los motivos por los que ha sido así. Pero uno de los padres de la informática, el doctor Alan Turing, que seguro que os suena por la famosa película del cine de la máquina de Turing, donde descifró la máquina Enigma de la Alemania nazi y ayudó a ganar la guerra, pues este hombre es uno de los padres también de la informática y de la inteligencia artificial. Y en 1950, fijaos, hace ya tiempo, publicó un artículo, uno de los artículos más famosos del mundo de inteligencia artificial, donde se planteaba justamente esta pregunta. ¿Las máquinas pueden pensar? Esa pregunta hacía. Planteaba una serie de cuestiones, realizó en este artículo una disquisición acerca de este tema y al final llegó a la siguiente premisa. Si una máquina se comporta como un humano, parece inteligente, da respuestas inteligentes, pues parece que la máquina es inteligente. Y a partir de esta premisa formuló lo que se conoce a partir de esa fecha como el test de Turing. El test de Turing, que consiste en preguntar a una máquina, interlocutar con una máquina, de modo que si la persona que está hablando con esa máquina resulta que no puede diferenciar si se trata de una máquina o no lo es decir, si la persona que tiene, el interlocutor que tiene detrás es una máquina o es una persona, si existe duda razonable acerca de si esto es así, entonces se puede deducir que ese interlocutor piensa. ¿Vale? Eso lo formuló en 1950 Alan Turing. Alan Turing pensaba que con el desarrollo de la informática a mitad del siglo pasado, con el desarrollo que estaba teniendo ya en aquella fecha, pensaba que en 50 años la inteligencia artificial iba a ser una realidad. La inteligencia artificial en cuanto a máquina inteligente, ¿no? como nos podemos imaginar nosotros ahora. De hecho, tanto fue así que en esa fecha se pensaba que hacia el año 2000 pues ya podríamos tener máquinas inteligentes. Y de hecho hay una anécdota que dice que la película 2001, Odisea en el espacio, que se rodó a mitad de los 60, se hizo teniendo en cuenta esto y haciendo una máquina inteligente de forma realista, pensando que ese computador HAL 9000, pues en esa fecha 2001 iba a ser inteligente. Bueno, todavía nos queda un poco para llegar hasta eso. Pero simplemente os apunto que el año pasado, bueno, realmente hace unos meses, el último modelo computacional ChatGPT, la versión 4, ha pasado el test de Turing. Entonces, bueno, todavía queda un poquito, pero estamos en el camino correcto. Se me agota el tiempo, pero quería comentar antes un tema que creo que es importante. ¿Por qué se ha desarrollado tanto la inteligencia artificial en estos últimos años? Por tres motivos. Por la abundancia de datos, por la computación en la nube y por el desarrollo de hardware, de procesadores que son capaces de calcular la complejidad que requieren los algoritmos modernos de inteligencia artificial. Eso nos ha llevado al desarrollo que tenemos ahora. Pues muchas gracias por esta primera intervención. Ahora es el turno también del señor Urra en este tema. Imagino que desde un punto de vista más humanista, cómo percibe la inteligencia artificial y si desde su punto de vista le podemos denominar inteligencia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias a ustedes y sobre todo tanta gente ya mayor de 55 años. ¿No se oye? Sí, sí se oye ahora, sí. Bueno, que muchísimas gracias por acompañarnos. Hace no mucho teníamos un acto de la Academia de Psicología de España y habló el rector de la UNED, que hoy nos convoca aquí. Quería agradecer a la concejala por acompañarnos. Y a la salida, cuando estábamos tomando el canapé, me acerqué al rector y le dije: quiero ser tu amigo. Eso es un acto, Higinio, de voluntad, de persona. Eso es incapaz la inteligencia artificial de hacerlo. Miren, no se dejen embaucar. No existe la inteligencia artificial. Y voy a ellos. Saray, la inteligencia no piensa, recoloca. No es inteligencia. Bueno, nos habla Higinio del tema de Turing, muy discutible. Podemos entrar luego si la moderadora nos deja. Muy discutible. No es emocional. No posee conciencia. No crea. No crea. No, si me lo dicen vuelvo a empezar. No crea. No sabe de ternura, de compasión, de culpabilidad, de ética, de moral. Es incapaz de sentirse bien porque está llorando. Ustedes pueden perder a un ser querido, ponerse a llorar y estar bien porque se están acordando de un ser querido y están llorando. Ese es el ser humano. Esa es la inteligencia, que es emocional. Inteligencia artificial es falsa el término inteligencia y no sé si es falso el de artificial. Es, por lo tanto, no interpreta la ironía ni el sarcasmo, que es esencial. Esto es como, Saray, cuando vas a la radio. Hay que tener mucho cuidado con las ironías porque no se interpretan. No discrimina lo esencial, porque no posee tacto, piel con piel, cara a cara. Lo esencial, lo han vivido ustedes. Y yo, en el COVID, queríamos tocarnos. Ellos no consiguen eso. Ah, por cierto, la inteligencia artificial no duda. ¿Ustedes no dudan? ¿Ustedes le cuentan todo a su pareja? No lo hagan. Pero lo que quiero... no se diferencia una inteligencia artificial de otra inteligencia artificial. En verdad, no aprende. Porque cada Higinio, que es inteligente, capaz y preparado, dice, aprende, razona. Ese es el riesgo, que es una labor de marketing. No es inteligente, no razona, no aprende, reúne datos. Y claro que acabará diciendo si esto es o no un melanoma. Y alcanzará un teorema, pero no lo crea, no lo imagina, no lo piensa. No sabe de como ustedes, de la fatiga o del esfuerzo de venir con una persona con una silla de ruedas. No lo vive, no lo siente. Y esto es importante. No sabe lo que es la voluntad. No se maneja en la incertidumbre, la ambigüedad. Esa es la característica del ser humano. Ah, y no me pongan al ser humano ahora como una mascota, que esa es otra. En Madrid hay más perros que niños. Pero mi nieto le dices, Jorgito, ¿qué años tienes? Y dice, casi 3. Y digo, pues tu hermana casi 2. Y dice, no, 1. Eso es inteligencia. Esa es la diferencia. La IA carece de autonomía. La IA se basa en cálculos estadísticos, identifica patrones y genera respuestas. No accede a los pensamientos íntimos. Los pensamientos íntimos, lo público, lo privado, lo íntimo. No ha desarrollado una teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Esa capacidad empática de los lóbulos frontales. Han oído ustedes hablar mucho de la empatía, de qué piensa el otro en relación con lo que yo estoy diciendo. Hace no mucho, Saray estaba con una mujer que es la más rica de España. A los 3 minutos yo estaba descompuesto, porque no sabía qué piensa. Se ha hecho tantas operaciones que es... No, este es el Museo del Calzado, pero ese es el Museo de Cera. Llega un momento que no sé, porque el ser humano transmite con sus arrugas, con su cara, con su alegría. Eso es inteligencia. No posee razonamiento propio. No genera conocimiento genuino. Los humanos aprendemos de la experimentación y del error. Y no voy a decir de las alucinaciones que tiene la denominada inteligencia artificial. Carece de razonamiento matemático puro. Y eso, Higinio, miren que no le estoy mirando,
no me lo va a discutir. El verdadero matemático observa. Ya ha habido 4. O sea, Newton, un tío, Sarai, que está ahí tan a gusto, ve que cae una manzana y dice, coño, la ley de la gravedad. Y dice, por eso la luna no se aleja de la Tierra. Por eso tenemos las mareas. Eso es el ser humano. Pues gracias por esta primera intervención. Aquí han quedado claras las posturas en este debate. Y ahora, en este segundo bloque, sí que podrán intercambiar opiniones. Segundo bloque que hemos dedicado a abordar un tema también que suscita mucho interés, mucha polémica, como son beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial. Aquí planteamos varias preguntas. ¿Cómo puede mejorar la inteligencia artificial nuestras vidas? ¿Y qué sectores se van a beneficiar más de la inteligencia artificial? Y, por el contrario, ¿cuáles son los riesgos más importantes que tiene la inteligencia artificial y a qué sectores va a perjudicar más? Cada ponente va a tener 5 minutos. Una vez que finalicen, podrán debatir entre ellos otros 5 minutos. Como ha empezado el señor Mora el bloque anterior, ahora le damos a usted la palabra cuando quiera. Genial, encantado. Bueno, la denominada, pero fíjense, le pongo tantas ganas que ya me pierdo hasta el micrófono. La denominada inteligencia artificial se inspira en datos humanos, Sarai, pero se evade de los derechos de autor. Este es un tema importantísimo. ¿Paga los derechos de autor? Este es un tema. Por cierto, sin cerebro no hay pensamiento. Y el ser humano sigue en evolución. Tenemos la amígdala cerebral, pero hemos hablado de los lóbulos frontales. Y nosotros sí seguimos también poco a poco avanzando. El lenguaje. Lo dijo Vygotsky, pensamiento y lenguaje van de la mano. Nuestro lenguaje se crea, se verifica, se transmite en comunidad. Es un elemento social y eso lo defenderás, Sarai, porque eres periodista y mediadora en este caso. El lenguaje. No hay pensamiento sin lenguaje y el lenguaje promueve el pensamiento, que es distinto del tipo de lenguaje que se le pone al artificial. Y desde luego, no se preocupen, jamás seremos atrapados por nuestras propias creaciones tecnológicas. No lo seremos jamás. Estamos hablando de una pseudo-inteligencia artificial que está restringida, por cierto, a la información preexistente. Higinio, contesta, si se les da todo el material, llegará un día en que ya no tienen más. Es decir, si es que comen de lo que nosotros les damos, no hay más. Los humanos poseemos facultades superiores que nos permiten ser conscientes de que pensamos. Pero es que pensamos que dirigimos nuestra conducta. Hoy es el día de la psicología. Hoy es el día de Juan Huarte de San Juan, que nació en San Juan de Piedeport, como Santiago, Ramón y Cajal, y como yo, los 3 navarros. Bueno, pues por lo tanto, psicología viene de logía, ciencia del alma. El ser humano tiene cerebro, tiene mente y tiene alma. ¿O no miran ustedes a las estrellas? ¿O no se plantean a veces si habrá un ser superior al propio universo? ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial se hace esas preguntas? La inteligencia en ocasiones he dicho alucina. Las personas poseemos talento, lo que nos propicia entrelazar lo vivido, lo aprendido y formular preguntas esenciales. Por cierto, ¿por qué el ser humano es capaz de hacerse preguntas que sabe que no tienen respuesta? La inteligencia artificial, Higinio, se plantea ¿por qué ha nacido? ¿Cuál es su fecha de caducidad? ¿Qué es este paréntesis de la chispa de la vida que dice una empresa de cola? ¿Esto se lo plantea? No, esa es la inteligencia. Esa es la verdadera inteligencia. Pero voy contestándote, Sarai. Somos humanos. Por cierto, somos personas aquí, porque utilizamos el lenguaje, en la cooperación, en el diálogo, en la competencia con el otro. Tenemos un patrimonio psicológico, la psicohistoria, los objetivos, que es distinto a los deseos, la apreciación de la belleza, apreciamos la belleza, qué decir, en Elda, en el museo, en el calzado, de lo bien hecho. Eso es muy del ser humano. Tenemos memoria, percepción, conciencia, pensamiento. ¿Por qué no cometen ustedes delitos? ¿Por qué? Porque sentirían culpabilidad, no como esa gente aberrante de 70 años que es un pederasta y abusa de niños.
que no tiene conciencia, que no tiene culpabilidad. Ahora nos dirá Higinio cómo introduce la culpabilidad y la conciencia en la inteligencia artificial. Esa es la gran diferencia, porque la inteligencia es emocional. Y si usted está en un buen día emocionalmente, se mostrará hasta inteligente. Esto es fundamental. Quedan 56 segundos para aprovechar para decir, el comportamiento humano es paradójico. ¿Ustedes saben cómo van a formular las cosas mañana? ¿Una inteligencia artificial se puede distinguir de los demás? Mira, Higinio, cuando salgamos de aquí va a haber gente que va a decir, muchísimo mejor, Higinio. Va a haber, espero, alguno que diga, muchísimo mejor, el del bigotito. Porque somos distintos. Eso es lo bonito del ser humano. No somos manipulables, no somos predecibles. Esa es parte preciosa de la humanidad, de ustedes. Pues gracias, esperamos que haya tomado buena nota de las preguntas que le ha lanzado, pero vamos primero a responder el tema que planteábamos, beneficios, riesgos de la inteligencia artificial desde su punto de vista. Bueno, estamos ante uno de los mayores avances de la humanidad, sin duda. Comparable a la invención de la escritura, de la imprenta o del desarrollo de Internet. Es un avance disruptivo que lo va a cambiar todo. Simplemente un par de hitos que han tenido lugar este año. El Premio Nobel de Física del año 2024 actual es para uno de los padres también de la inteligencia artificial que sentó las bases de los algoritmos de aprendizaje automático. Y bueno, y ahora mismo hay una carrera, pues como lo fue en su día el proyecto Manhattan, para ver quién desarrolla la inteligencia artificial más potente del mundo, ¿no? más capaz. ¿Por qué? Pues porque proporciona una ventaja competitiva evidente al país que tenga esa inteligencia artificial. Se anuncian inversiones de 800.000 millones, 1 billón de euros en inteligencia artificial en los próximos años. Eso no se hace porque sí. Eso no se hace para jugar al buscaminas. Eso se hace pues porque realmente ahí hay algo. Hay un hecho disruptivo que realmente está cambiando las cosas. Puedo poner muchos ejemplos de cómo la inteligencia artificial pues, nos va a cambiar la vida, ya la está cambiando, pero por señalar algunos así más eminentes. Pues el año pasado también, porque claro, pongo ejemplos muy recientes porque es que esto va evolucionando día a día. Una de las empresas de desarrollo de inteligencia artificial, OpenAI, desarrolló una inteligencia artificial llamada AlphaFold, capaz de predecir la estructura de las proteínas con una precisión increíble. Bueno, tanto es así que el Premio Nobel de Química también del 2024 decía que era pues, un avance revolucionario, que esa inteligencia artificial iba a cambiar fundamentalmente la investigación biomédica, dando lugar pues, a la creación de nuevos fármacos y nuevos remedios a enfermedades a partir de esas predicciones que podía realizar la inteligencia artificial. Otro ejemplo, seguro más cercano, que nos puede cambiar la vida, los programas de traducción automática. Cuando esos programas de traducción automática se generalicen y podamos hablar con cualquier persona del mundo en cualquier idioma, imaginar el avance que puede ser eso. Los coches de conducción autónoma, por poner un tercer ejemplo. Pueden haber los que sean. Esta mañana, cuando iba conduciendo, llevando a los niños al colegio, en la radio iban anunciando que aquí, en la Comunidad Valenciana, iban a instalar un software para análisis de radiografías en todas las consultas médicas con una tasa de precisión del 99,8% en el diagnóstico. Es decir, estos avances de inteligencia artificial nos están llegando, van a mejorar la vida de las personas, ya la están mejorando. Desde luego es un avance que va a ser disruptivo. En cuanto a la otra pregunta, la segunda parte que comentabas de los riesgos, claro, riesgos también los hay, porque es una herramienta muy potente y mal utilizada pues puede provocar problemas. Hay muchos riesgos en cuanto al uso o al mal uso de la inteligencia artificial. Voy a poner simplemente dos. El riesgo que tenemos ahora mismo en la educación. Eso es fundamental, porque nuestros niños, a todas las escalas, en colegio, instituto y universidad, si utilizan la inteligencia artificial para hacer los deberes y para hacer los trabajos, pues realmente puede provocar una falta de aprendizaje. Pues porque lo están haciendo directamente con unas herramientas capaces de hacer esos trabajos mejor que ellos con un coste mínimo.
¿vale? Entonces, hay que llevar cuidado en cómo se incorpora la inteligencia artificial en la educación para no correr ese riesgo y que pues, nuestros niños pues, sepan lo que tienen que saber al final de las etapas educativas. Y la capacidad de razonamiento crítico, por esto mismo, también corre peligro. En la carrera en la que estamos llegará un momento cuando estas inteligencias artificiales alcancen una cota de sabiduría tal que podamos hacer cualquier pregunta utilizando para ello todo el conocimiento existente en el mundo en un instante dado. Claro, si tenemos una interfaz al quien preguntar y nos va a responder con todo ese conocimiento que ha generado la humanidad a lo largo de toda la historia, ¿qué necesidad tengo de pensar en un problema? Si esa sabiduría conjunta me va a dar una respuesta óptima. Bien, eso puede provocar que se ponga en cuestión la capacidad de razonamiento crítico. Pues quizá hagan más falta clases de filosofía en los colegios. Y por último, bueno, quería contestar un poquito al profesor Javier, cómo que la inteligencia artificial no razona, cómo que no afronta la incertidumbre, cómo que no crea, cómo que no siente. ¿Alguien se ha metido en los circuitos de una red neuronal profunda para deducir que no siente, que no tiene miedo? No lo sabemos. Tampoco sabemos cómo funciona nuestro cerebro y tampoco sabemos cómo hacemos lo que hacemos. Una inteligencia artificial que se construye a partir de una analogía del cerebro humano con redes neuronales artificiales, ¿quién puede estar en disposición de decir que no hace todo eso que dice que hace? No lo sabemos, salvo el efecto que produce en el exterior. Y ahí enlazo con lo que decía al principio del test de Turing. Si preguntamos a la inteligencia si tiene miedo, si siente, y nos contesta de forma que no podemos distinguir si lo que nos está contestando es un ser humano o una máquina, la única deducción posible es que efectivamente está sintiendo. Pues tenemos ahora 5 minutos para que puedan debatir entre ustedes, así que si quiere darle la réplica. Bueno, cómo no, me parece genial. Me parece la primera parte de... Pero ya es que estoy como Julio Iglesias, o sea, ya no se me ocurre nada. La primera parte de lo que ha dicho Higinio estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, claro que aporta en los ámbitos de la medicina, de la justicia, que las grandes ciudades tienen todos los semáforos y nos permiten avanzar. Claro que es un gran avance. Bueno, también lo fue el cuchillo, también lo fue el fuego, también lo fue... Bueno, es decir, ahora bien, que siente. Y me dice Higinio, demuéstrame que no siente. Bueno, demuéstrame, Higinio, que mañana va a amanecer. Es imposible que me demuestres que va a amanecer, pero sabemos que va a amanecer. Ah, por cierto, los seres humanos se suicidan. ¿La inteligencia artificial se suicidaría? ¿La inteligencia artificial daría la vida por su hijo? ¿Pero de qué estamos hablando? Pero es que es una broma. Yo quiero creer que no es un debate, que es una broma lo que plantea Higinio. No, la inteligencia artificial no siente. Y su línea de planteamiento es o 0 o 1. No hay más, 0 y 1. Y esas sumativas y esos entrecruces de datos nos llevarán a conocer cosas que hoy desconocemos por la inmensidad de los números. Es más rápido, nos aporta. Y el día que cenamos, ¿te acuerdas? Y nos reíamos, y de ahí nació este debate, te decía, joder, esto es como un labrador y una cosechadora. Pero si las cosechadoras cosechan solos por la noche, pero es el agricultor quien plantea cómo, qué, con qué ética. Mira, aquí... Higinio, yo te invito a que mires a las personas que están aquí. Ellas tienen sentido común, muy difícil de definir. Capacidad para inferir, que no se basa solo en la observación. Los humanos poseemos la capacidad de generar hipótesis, que son operaciones mentales que no se explican desde la mecánica. Pero como la intuición, pero como ustedes paran en un semáforo y dicen, el de al lado me está mirando, y te está mirando, que no lo explica la ciencia, pero es real. Estarán de acuerdo. Una cosa es aprender regularidades estadísticas en el conjunto de datos y otra, generar conceptos abstractos de nivel superior. Eso lo hace el ser humano. Porque llevado del planteamiento de Higinio, lo argumenta bien, llegaría un momento en que la inteligencia artificial sería superior a la inteligencia humana. Y como Javier Urra les dice, y ustedes deben de creerlo, que no tiene
sentimientos, podría ser una inteligencia cual la de un psicópata, fría, que baila sin escuchar la música. Y entonces sí estaríamos en peligro. Pero no es real, porque la inteligencia artificial no tiene ningún interés ni en dominar el mundo, porque no siempre, porque no tiene objetivos, porque no tiene significado, como lo tienen ustedes en su vida, y por eso, con más de 55 años, acertadamente se apuntan y se inscriben en la UNED. El pensamiento del ser humano florece, uno, con la deducción. La deducción demuestra que algo debe ser. La inducción muestra que está operativo. Y otro más abstracto, que permite qué podría ser. ¿Qué podría ser el ser humano? Que lo mismo es heterosexual, que transexual, que bisexual, que... Ese es el ser humano. Ah, por cierto, que cambia a lo largo de su vida, que a veces ni se reconoce a sí mismo. Ese es. Eso lo puede hacer, si tú le das opción para ello, lo hará, pero porque lo has canalizado, no porque tenga elementos sustantivos para cambiar o para plantearse. Analiza datos, pero no posee la comprensión intuitiva y emocional. ¿Hay que establecer límites? Pues claro, Saray, a las preguntas. Y regulaciones. Uno, el ámbito donde yo me he desarrollado, la justicia. Pues claro que sí. Claro que lo que ha dicho Higinio es verdad. Claro que es cierto. Y que en el ámbito, y yo soy doctor en ciencias de la salud, pues el avance es incalculable. Ahora bien, un buen profesional, entrando por el tracto rectal de un ser humano y tocando, capta lo que a lo mejor no capta la inteligencia artificial. Eso, que es lo que llamaríamos en otros temas a ojo de buen cubero, es también importante y esencial. Y al final será el ser humano. Ah, por cierto, que hay un cochecito que me puede llevar. Bueno, ese es otro criterio. Es que yo quiero conducir. Es que yo esta noche quiero cenar con Saray. No quiero nutrirme, quiero cenar. Es decir, el ser humano hay cosas que pudiendo hacerlas, a lo mejor no lo quiere. Ah, por cierto, claro que un piloto automático de un avión es tan seguro como el piloto. Bueno, yo prefiero al piloto humano, que se equivoca. Joder, pero se equivoca el humano. Porque si no, éticamente, Saray, ¿cómo voy a perseguir en ese experimento de a quién debe de atropellar un coche sin conductor? ¿A dos de más de 55 o a un niño de 7? Pues dependerá del sesgo que pongamos los adultos. Y que pongamos, yo soy del Real Madrid, no podría ser de otro equipo, soy del Real Madrid, pero reconozco que Vinicius tiene un problema. Y bueno, es que claro, es una cuestión de color. No, pero si tenemos todo el equipo que son de color, el problema lo tiene él. Esa es. Es decir, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es la subjetividad? Eso es inteligencia y me parece. Acabo porque estoy... Por lo tanto, acabo con esta idea. Hay un tsunami tecnológico, pero cada vez demandaremos más estar con la persona, como está pasando en los bancos. La gente ya quiere volver a estar con alguien que atienda cara a cara, persona a persona, porque somos seres sociales, no solo tecnológicos. Hablaremos también de los límites éticos, pero si quieres responderle en unos minutos a lo que ha dicho. Sí, rápidamente. Sí, de la ética hablamos en el siguiente punto, pero claro, no sería justo este debate si tratamos de comparar el cerebro humano con miles de millones de años de evolución con una inteligencia artificial que tiene 4 días. No es igual. O sea, entendemos que todo eso que dice el profesor Urra es cierto, eso es así. Pero que también es cierto que estamos en el camino de crear seres inteligentes que puedan conseguir eso también. Claro que sí. ¿Por qué no se va a poder programar el dolor o el miedo o cualquier sentimiento que se nos ocurra? ¿Por qué no lo vamos a poder programar? La inteligencia artificial hoy en día... Ingenio, pero escucha, que la moderadora se gane un poco también la cena. Pero escúchame una cosa, Ingenio. El miedo. ¿No han ido ustedes a ver la película Tiburón? Otras películas. Y se pasa la gente, la mitad de la película así, tapado, acojonado. Pero entonces, ¿para qué va? Ese es el ser humano. Quiere anticipar qué le pasaría, el miedo y tal, para intentar cómo superarlo. Pero eso es un acto de voluntad, de miedo. ¿Por qué hay gente que se monta en los 7 picos y se marea? ¿Por qué somos a veces...? Eso, otra cosa es que tú digas,
Si se lo planteamos, pero no se lo plantea la máquina. Es que esa es la diferencia, no se lo plantea. Este diálogo lo podrían hacer dos interfaces, lo pueden hacer los algoritmos. Ah, por cierto, me compré un Lexus, desde que me compré un Lexus, entre en lo que entre, todo es Lexus. ¿Y qué listo es? ¿Ha comprado usted un Lexus? Joder, claro, al final eso nos está llevando a una sociedad que vas a la COPE y te critican porque has estado en la cadena SER o viceversa. Cada vez hemos tenido que crear una fiscalía contra el odio. Hemos tenido que hacer que los médicos sean autoridad, que los profesores sean autoridad. Y todo porque a veces, lo has dicho tú, Higinio, no estamos perdiendo la capacidad de argumentación y la capacidad crítica. Y entonces hay un cierto sesgo. Y esto es realmente problemático. Hay otro miedo a la pérdida de puestos de trabajo también, sí, es cierto. Y ocurrirá, pero ocurrirá temporalmente. Hay que tener en cuenta que esto ha pasado ya. Cuando la última revolución industrial, a principios del siglo pasado, el siglo XX, el 70% de la gente trabajaba en el campo. Y cuando se industrializó, llegaron las máquinas al campo y todo esto, pues mucha gente pensaba, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Bueno, y se crearon nuevos trabajos. Pasará algo parecido con la inteligencia artificial. Pero volviendo al debate, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Los algoritmos de aprendizaje automático no se programan para que hagan una cosa. No se programan para que reconozcan un patrón. Se programan para que aprendan. Esa es la programación. Las redes neuronales que forman esos algoritmos de aprendizaje automático están programadas para que aprendan en base a ejemplos, en base a patrones y en base a lo que se le diga que tienen que aprender. Y vamos, aprenden, ¿eh? Y infieren conocimiento, infieren reglas que no se las has introducido en la programación. Son capaces de darte una salida razonada a preguntas que no han tenido una programación, no han tenido un input para conseguir esa respuesta. De hecho, uno de los algoritmos más avanzados, los modelos grandes de lenguaje, los algoritmos LLM, que están detrás del ChatGPT, por ejemplo, el campo que mejor dominan es el del lenguaje, precisamente. El de la traducción automática, el de razonamiento sobre textos, el de resumir, el de sacar conclusiones. Eso lo hacen muy bien, tan bien que, como he dicho antes, va a poner en riesgo muchas profesiones y mucho trabajo de estudiantes que tienen que hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, eso está ahí. Claro, como he dicho antes, no podemos comparar un cerebro humano de miles de años de evolución, de miles de millones de años de evolución, con una inteligencia artificial que está empezando. Pero vamos por el camino correcto. La tecnología está progresando. Cada vez progresa más. Tener en cuenta que hace un par de años no había ChatGPT. Hace 25 no teníamos teléfonos móviles. Y hace 30 no había Internet. Hace 30 no había Internet. O sea, el progreso se está produciendo cada vez de una forma más acelerada. Y si nos damos cuenta de la curva que están trazando, la curva de progreso que están trazando, se aproxima, cada vez crece más y crece hasta un punto al que, bueno, se denomina de alguna manera como singularidad. Nos aproximamos a la singularidad, nos aproximamos al punto en el que ese progreso sea tal que no sabemos qué va a pasar en ese punto. Como has apuntado antes, ¿y si se crea una máquina más inteligente que nosotros? Sí, ¿y si se crea? ¿Qué hacemos en ese momento? Por eso yo creo que no pasará. Es que el mundo siempre está con el planteamiento de y sí, pero hemos llegado aquí. Y tenemos armas nucleares. El ser humano siempre ha conseguido dominar, y más, como no, lo que es la tecnología. ¿Se puede hacer planteamientos? Sí. ¿Está avanzando? Sí. ¿Ha mejorado el mundo? Sin duda, sí. ¿Nos permitirá mirar a otros lugares del universo? Sí. Pero tú decías, nos hace falta filosofía. Ah, por cierto, doy clases en la universidad y a la alumna que le pillé, que había copiado el 60%, porque también tenemos una herramienta para saber qué ha copiado. Le dije, ¿sabe usted lo que es la cerveza sin alcohol? Pues esa es su nota, 0,0. Es decir, que tampoco hay que ponerse tan estupendos, o sea, pero todo es así, porque al final el criterio es que las chicas más altas de televisión son las que llevan los tacones más altos. ¿Eso es razonable? No es razonable. Pero las chicas más altas, la Susana Griso y tal, llevan unos zapatos así. ¿Por qué?
porque le estiliza la pierna. ¿Eso es lógico? ¿Tiene unos criterios? No. Pero ¿quién ha dicho que todo es lógico? ¿Quién ha dicho cuáles son nuestros criterios de belleza? Esta es una característica. ¿Por qué el ser es tan subjetivo? ¿Por qué yo tengo niñas que son anorésicas y se sienten gruesas? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es su vivencia? La vivencia no es solo lo racional. ¿Cuál es la marca de un trauma? Y a eso es a lo que voy. Que el otro, pero aquí no estamos discutiendo el valor y la necesidad y el acompañamiento, y nos permitirá, como tú dices, tener más tiempo de ocio, que ya veremos si la gente luego sabe llenar el tiempo de ocio. Pero bueno. Señor Urra, sí. Es que tenemos que avanzar en el debate porque tenemos tiempo limitado. Después podremos seguir debatiendo, pero tenemos que pasar al tercer bloque porque también queremos, como decíamos, que ustedes puedan pues intercambiar opiniones. Después retoma, si quiere, ese argumento, pero vamos a los límites éticos de la inteligencia artificial. Hemos establecido también 15 minutos y vamos a partir de un informe publicado en septiembre de 2024 por la ONU que afirmaba que es necesario regular a escala mundial el campo de la inteligencia artificial. Destacaba este informe que el desarrollo y el uso de esta tecnología no puede dejarse únicamente al capricho de los mercados. Y en relación a esto sí que nos gustaría plantear las siguientes cuestiones. ¿Quién está detrás de la inteligencia artificial y cómo pueden influir sus intereses en la inteligencia artificial y en su impacto en la sociedad? Es decir, ¿quién maneja la inteligencia artificial y con qué motivos, con qué intereses? ¿Y cómo se puede garantizar que sea utilizada de manera ética y responsable? Vamos a darle primero la palabra a usted, señor Mora. Gracias. Bueno, el límite ético de la inteligencia artificial no está claro ni consensuado. No hay consenso acerca de cuál debe ser el límite ético de esta inteligencia artificial, ojo, a nivel mundial me refiero, y eso es un problema. Es un problema porque es una tecnología global. Entonces, no sirve de nada que una región, Europa, por ejemplo, regule, porque si en otras partes del mundo se sigue evolucionando esta inteligencia artificial sin esos límites éticos, pues obviamente va a avanzar más de lo que avanzaría aquí. Esos límites éticos, por otra parte, en algunos casos son necesarios. Ahora pondré algunos ejemplos donde podríamos estar de acuerdo que hacen falta ciertos límites éticos, pero es necesario un acuerdo global. Porque lo que pasa es que, liando con lo que decía antes, muchas empresas, muchos países lo consideran una cuestión estratégica, y lo es. Entonces, limitar por la vía de la regulación, pues quizá todavía no sea el momento. Y fijaos que hay otras industrias donde sí que se ha llegado a ese tipo de acuerdos de regulación. Por ejemplo, no se puede editar genéticamente embriones humanos. Pero no se puede editar ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en China. Está prohibido a nivel mundial. No puedes hacer una investigación donde se te ocurra coger cadenas de ADN de embriones y modificarlas como quieras. No, eso no se puede hacer. Pero, sin embargo, en la inteligencia artificial puedes hacer lo que quieras hoy en día. Aunque en Europa se han puesto algunas normativas, es cierto, pero en otras partes del mundo no. Entonces, ahí es contraproducente regular si no hay acuerdo global. ¿Y dónde se debería regular? ¿Cuáles son esos problemas éticos que nos podemos encontrar? Pues en primer lugar tenemos un problema de sesgos. Claro que hay un problema de sesgos, porque la inteligencia artificial, como decía antes, se aprende en base a ejemplos y esos ejemplos pueden estar sesgados y como consecuencia producir un resultado de sesgo en cuanto a raza, a color, a religión, etcétera, etcétera. No sabemos en algunos casos si esa inteligencia artificial tiene sesgo o no hasta que se prueba. Imaginad una empresa que decida qué trabajador contrata en base a una inteligencia artificial que tenga sesgo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso sería, por ejemplo, un campo donde cabría regular. La transparencia a la hora de usar las herramientas de IA. Hemos enseñado a las inteligencias artificiales a que aprendan, pero exactamente no sabemos bien cómo lo hacen. Ni sabemos en base a qué toman las decisiones que toman. Hay una rama de la informática, una subrama de la inteligencia artificial que se trata de que investiga en cómo explicar las decisiones que la inteligencia artificial toma para evitar estos sesgos que pudieran ocurrir. La intromisión sería otro riesgo en la privacidad de las personas. Ahora mismo podemos construir sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de perfilar, de trazar, de anotar todo lo que hacemos cotidianamente día a día. Cada persona. Eso en manos de un gobierno
Imaginar lo que puede ser que un gobierno haga un perfil con cada persona para decidir si eres bueno o mal ciudadano. Eso es otro tema que habría que regular, porque podemos tener problemas si seguimos por ese camino. O, finalmente, por poner un último ejemplo, la IA como herramienta de creación. Decía antes el profesor Javier que la IA no creaba. No sé si han probado la IA generativa. La IA generativa capaz de crear imágenes, vídeos, música, y las crea muy bien. Y os voy a poner un par de ejemplos, 3 ejemplos concretamente. El último anuncio de Coca-Cola de esta Navidad fue creado completamente por IA. La empresa Coca-Cola siempre invierte pues, una cantidad importante de dinero en su anuncio de Navidad, pues el típico de Coca-Cola, pues este año lo ha hecho exclusivamente utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, os animo a que lo veáis y lo comparéis con el que hizo el año pasado. Otro ejemplo. Hace un par de años, una inteligencia artificial, unos investigadores crearon una inteligencia artificial que estudió y aprendió las 346 pinturas de Rembrandt, del pintor Rembrandt. 346 pinturas tiene, las estudió, las analizó, se aprendió cómo pintaba y creó una nueva pintura Rembrandt denominada El próximo Rembrandt. Y con una impresora 3D especialmente preparada para pintar cuadros, la pintó. Os animo a que busquéis por internet este título, El próximo Rembrandt, y me digáis si podéis distinguir ese cuadro de uno de los cuadros de Rembrandt. Es que es igual, indistinguible. Otro ejemplo, la octava sinfonía, la sinfonía número 8 de Franz Schubert, una sinfonía que está inacabada, murió antes de acabarla, pues fue finalizada por otra inteligencia artificial hace un año. Y bueno, a oídos de expertos es como si lo hubiera acabado el propio Schubert. ¿Qué pasa en esos casos? La inteligencia artificial está creando y, como apuntaba antes el profesor, ¿dónde están los derechos de autor? ¿Quién regula eso? Imaginar que decidimos crear una inteligencia artificial que se aprenda el estilo de Miguel de Cervantes y decidamos escribir la segunda parte o la tercera del Quijote. ¿Por qué no? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar en este caso? Pues a turno, señor Urra, sobre este tema y si quiere replicarle también. No, le estoy escuchando con suma atención, no puedo estar más en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo, dice, claro. O sea, unes la pintura y te hace otra de ese artista. Termina una obra ya inacabada, pero que le has planteado. No, la creación es que nace de ese eureka que ustedes piensan hoy, se relajan, se van a la cama y se levantan por la mañana y dicen, tengo la idea, tengo la solución. Eso es lo que hace el ser humano. Lo otro es dar continuidad al camino que ya le has elaborado. Pero eso no es crear, eso no es imaginar, eso no es impulsar. Pero retomando, por hacerle caso en algún momento a Saray, temas que me parecen preocupantes con el tema de la ética y la inteligencia artificial. Los procesos democráticos, y lo estamos viendo, y lo hemos hablado con Rusia, y lo hemos visto con algún tipo de elecciones. La administración de justicia. Es que la administración de justicia, un código penal, no es. Por eso lleva una venda. Porque cada caso es uno. Por eso hay muchos hombres que no entienden lo que es la violencia de género y que la violencia de género no tiene que ser igualitaria para el hombre que para la mujer. La violencia de género solo se produce del hombre a la mujer. Y dice, pues no es igualitario, por eso es justicia. Porque los hombres han matado a más mujeres que lo ha hecho ETA. Y no al revés. Por lo tanto, no puedes hacer un esquema. ¿Cómo haces la complejidad entre justicia e igualdad? Otro tema. Gestión de la migración, del asilo, del control fronterizo. Claro que hay que regular, porque si no tendremos un problema. De acceso y disfrute de los servicios esenciales. Los bomberos, sanitarios, el empleo, la gestión de los trabajadores, el acceso al autoempleo, la gestión y funcionamiento de infraestructuras esenciales. Estamos hablando del agua, la calefacción, la electricidad, la identificación biomédica, la educación y formación profesional,
Todo esto lo tiene que intentar regular el ser humano. Ser humano que generó la Declaración Universal de Derechos Humanos sin que estuviera la inteligencia artificial, que llegó al acuerdo de la Convención de Derechos del Niño sin que estuviera. Es decir, que lo que aquí se discute, o lo que yo discuto con Higinio, es los nombres, el lenguaje. Esto es como la gente dice amar, y dice amar y lo que quiere decir es seso. No, vamos a ver, si usted se va esta tarde de putas, eso no es amor, eso es seso, pagado. Confundir amar con querer, amar con poseer, es confundirlo todo. Yo lo que discuto son los términos. No aprende, no cree y no es inteligencia. Ahora, que es una herramienta poderosísima. Y bueno, Higinio ha dicho que es un bebé que el tiempo dirá, tú y yo no lo veremos, pero que avanzará. Bueno, ya veremos hasta dónde alcanza y bien, y hasta dónde llega. Y dónde pone los límites el ser humano cuando crea que tiene un serio riesgo. Porque el ser humano siempre se precipita hasta el punto que da marcha atrás. Me parece que eso es importante y me parece que si hay algo que define al ser humano es lo que no tiene la inteligencia artificial. Ni ética ni moral. Qué esencial. La tradición, lo aceptado. ¿Se puede inducir eso en esa inteligencia artificial? Pues lo haremos con los sesgos que tiene el ser humano. Estados Unidos tenía un presidente y decía A. Ha llegado otro presidente y dice B. Exactamente lo contrario. Y es un país democrático. Y lo han elegido ellos. Y esa es la realidad. Es decir, claro que el ser humano tiene peligro. Y ayer en Alemania el 24% de los votos es de la extrema derecha en Alemania, que es preocupante. Pero es elegido en un país democrático. Por lo tanto, claro que ahí tiene riesgos, el ser humano también. Y esa es su gracia. El ser humano es capaz del holocausto y el ser humano es capaz de tirarse a un río a salvar a una persona que no conoce. Esa imprevisibilidad es la que le da esa característica de unicidad. El ser humano es único y eso es fundamental. Pues ahora hablaremos también del último bloque, que será sobre precisamente el futuro de la inteligencia artificial, que ya han dejado algunas pinceladas, pero tenemos otros 5 minutos para que puedan debatir entre ustedes. Sí que les pedimos que se repartan esos 5 minutos para poder avanzar en el debate. Puede empezar si quiere. Sí, bueno, un segundo solo. La inteligencia artificial, claro que no tiene ética, hay que inducírsela. Si entrenamos una inteligencia artificial para que reconozca gatos, y la entrenamos utilizando únicamente gatos de color negro, pues cuando vea un gato blanco no va a saber que es un gato. Entonces, eso es lo que ocurre. Estos lenguajes estos modelos de lenguaje como ChatGPT han sido entrenados utilizando millones de libros escritos por seres humanos, pero millones de libros. ¿Creéis que no hay sesgo en esos libros? Claro que lo hay, porque el ser humano induce sesgo. Entonces, ahí está el riesgo y eso es lo que habría que regular. A veces se desconoce si tiene sesgo o no la inteligencia artificial hasta que se prueba y se descubre, lo cual es sumamente difícil. Entonces, es un problema no fácil de resolver. Mi consejo es que habría que llegar a algún tipo de acuerdo más global antes de tratar de ponerle puertas al campo, que ese es el problema. Bueno, yendo al bloque 4 de reflexión y futuro de la IA. Un segundo, porque como tenemos 3 minutos todavía antes de entrar en el bloque 4, no sé si quiere responder a alguna cuestión antes de empezar el bloque 4. No, pues tiene Higinio que estoy de acuerdo en este momento. Bueno. O sea, vamos avanzando. No, porque es noticia, ¿no? Es noticia que ahora sí estamos ahí de acuerdo. Claro. Pero ¿qué es? Porque, claro, cuando decimos, por ejemplo, la educación, queremos educar bien a nuestros hijos. En la pública, en la privada, en la concertada, con distintas lenguas. Claro, es que el ser humano se hace planteamientos. No, habría que llegar a un acuerdo. Es muy difícil. Decía Woody Allen, me gustaría ser cualquier otro. Es decir, al ser humano le es muy complejo convivir con la pareja, convivir consigo mismo, convivir con los hijos, convivir... claro, intentar acordar. Oye, por cierto, ¿qué tenemos nosotros que ver con el África subsahariana, con la China? Es que son planteamientos, culturas, religiones, tradiciones tan distintas
Entonces, claro, queremos. Y bueno, y por eso llegamos a la ONU y se consigue algunos acuerdos y otros no. Pero al final, el ser humano, ¿cómo se impone? Con el poder, con las armas. ¿Qué ha dicho la OTAN? Un 5%. ¿Por qué el Código Penal se cumple? Porque si no te llevan preso. Pero no es una cuestión de convicción. Es una cuestión de que se impone la fuerza del Estado. Ahora, con estas nuevas tecnologías, ¿nos va a democratizar más? ¿Nos hace unos planteamientos más abiertos? ¿O simplemente nos da resolución? Tener más información provee o resta de conocimiento. Yo tengo la impresión de que el mundo se está llenando de políglotas absolutamente analfabetos. Pero la gente dice, es mi opinión. Ya, pues si usted no sabe nada. No, yo lo he visto, pero en la universidad le dices a un alumno, profundice. Y te dice, ¿le hago otro trabajo? ¡No! Profundice, vaya a la base, a la etiología. Pero Saray, que yo le digo a algunos alumnos, tienes que leer un libro y te dice, ¿entero? Pero ya absolutamente al punto de entrar en el colapso. Claro, se han acostumbrado a... ¿Por qué es una sociedad ansiosa, Eugenio? Porque en junio ya estábamos con los turrones, ya estábamos con la lotería de Navidad. Entonces es una sociedad que va... Entonces requerimos tranquilidad, soledad, pausa, humanidad, contacto, piel con piel. En el centro que yo dirijo, hoy hay muchos chicos, que son más altos que yo todos, que duermen con un peluche abrazado. ¿Por qué duermen con un peluche? Porque les falló de niños el vínculo, el apego. Esa es la parte humana. Lo otro, las soluciones, que el otro día yo veía con mi coche japonés, que es listísimo, y paso por un túnel y se va frenando. Digo, ¿qué hace? Y se pone la luz de antiniebla. Y cuando salí del túnel, es que había niebla. Y el japonesito listo, que ya me está empezando a molestar, va el tío y casi se me para. Y me dice, tiene que parar a tomar café. Pero escucha, si yo solo tomo colacao, ¿pero qué dices? Claro, bueno, es una broma, pero... por cierto, el sentido del humor. El tocar los temas serios con sentido del humor. El otro día se decía a Ángel Gabilondo, amor con H. Y decía, Ángel, ¿con H? Digo, claro, de humor. ¿Tú crees que una pareja puede mantenerse 40 años si no le pone humor? No es posible. Eso, hasta que nosotros se lo podamos transmitir a un algoritmo, pues lo veo muy complejo. Claro, por eso digo, no hay que tener miedo. O sea, no sé si habéis visto alguna vez cuando en 1895 los hermanos Lumière proyectan una película en el Café de París de un tren que venía, la gente que estaba en primera fila se levanta y se fue corriendo porque pensaba que el tren lo iba a arrollar. Pues hay gente que piensa eso de la inteligencia artificial, que va a venir y les va a arrollar y que van a perder su trabajo. Pero hay una cuestión y os voy a decir una cosa. A quien más va a beneficiar la inteligencia artificial es a la gente menos preparada, los más desfavorecidos, porque les va a dar una herramienta para poder hacer cosas que requieren una formación muy grande detrás. Y con esa inteligencia artificial la van a poder hacer compitiendo con aquel que ha estado 4 años en la carrera haciéndola. Con una inteligencia artificial van a poder hacer un análisis, un cuadro macroeconómico de una empresa. Van a poder hacerla. Van a poder hacer un resumen de clientes. Van a poder hacer cosas que a priori les costaría una formación muy grande llegar hasta ahí. Una cosa es hacer el cuadro macroeconómico y otra cosa es analizarlo e interpretarlo. Eso ya se lo dejamos al que sepa, se lo dejamos al directivo. Pero el directivo no suele hacer el cuadro macroeconómico, se lo encarga a alguien que lo haga. Ese alguien es una inteligencia artificial. Entonces, esas personas son quizá las que más favorecidas van a ser de aquí. Por tanto, mi recomendación es no tener miedo. Un momento, porque llevamos ya 1 hora de debate, vamos al último bloque ya. Vamos a... Déjame que me conteste solo una cosa. 10 Aquí segundos. está un cronista, ¿no? Un cronista de Elda. Oye, la inteligencia artificial puede tener toda la historia de Elda. Ahora, ¿le puede dar el matiz, el toque, el aroma, el perfume que le dé un cronista?
Dejamos lanzado ese mensaje y vamos al último bloque donde vamos a hablar del futuro de la inteligencia artificial. Vamos a reducir el tiempo porque también queremos, se nos está yendo un poco el debate de tiempo, también queremos que ustedes puedan contribuir a este debate, así que lo reducimos a 10 minutos y en estos 10 minutos, si quieren intervenir cuando quieran entre ustedes, vamos a la reflexión. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Lo han nombrado antes, se puede hablar de superinteligencia artificial. ¿Llegaremos a ese escenario en el que la inteligencia artificial pueda superar a la inteligencia humana, señor Mora? Es posible. O sea, ahora mismo no podría dar una respuesta contundente de si llegaríamos a una superinteligencia artificial, pero si seguimos por este camino de progreso constante, es posible que sí que se alcance esa cota. Y hay algunos expertos y sabios de este tema que alertan sobre esta posibilidad. De hecho, este último premio Nobel de Física que he dicho antes que se le han dado a uno de los padres de la inteligencia artificial, a Geoffrey Hinton concretamente, alertó en el discurso de recibimiento del premio Nobel, en la propia ceremonia de entrega del premio, advirtió de que no tenemos experiencia sobre lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros conviviendo. No tenemos experiencia en eso. No sabemos qué va a pasar. No estamos preparados para esa circunstancia. El hecho de que se estén invirtiendo tantos miles de millones de euros en el desarrollo de inteligencia artificial hace pensar que esa superinteligencia es alcanzable. Y, bueno, veremos qué pasa cuando ocurra. En cuanto a otras grandes preguntas que pueden surgir ¿tendrá conciencia la IA? ¿Tendrá sentimientos? No hay razón para pensar que no. No hay razón para pensar que no vamos a poder ser capaces de crear esa conciencia. No hay razón para pensar que no vamos a ser capaces de inferir, otorgarle esa capacidad de tener sentimientos. Claro, esto nos abre nuevos problemas éticos sobre si estamos autorizados a crear seres que piensen. Estamos jugando a ser Dios en ese caso, si fuéramos capaces de crear algo así, ¿no? Estos algoritmos de inteligencia artificial que se han creado a imagen y semejanza de cómo funciona nuestro cerebro, claro, los neurocientíficos, cuando analizan un cerebro, no hay nada en el cerebro que les haga pensar que de ahí surge la inteligencia y surgen los sentimientos, y surge el miedo, y surge la moral. Un cerebro está hecho de células interconectadas, con conexiones, con dendritas, y las células están hechas de componentes. Y si seguimos bajando, de átomos, de moléculas, de física. Y la física es conocida. Pero, sin embargo, no sabemos explicar cómo un cerebro genera inteligencia. Algo parecido pasa con la inteligencia artificial. Estamos simulando el comportamiento de un cerebro, creando, en este caso, neuronas artificiales, también interconectadas. No sabemos si eso va a desembocar en una inteligencia que llegue a ser consciente, que tenga sentimientos. No lo sabemos. Pero igual que no sabemos, tenemos la incertidumbre, pero no hay nada que a priori nos impida llegar a ello. No hay nada que a priori nos impida llegar a ello. Un cerebro humano de media tiene unos 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Cada neurona suele tener unas 10.000 conexiones. Por tanto, un cerebro humano de media tiene 10 elevado a 15 conexiones. 10 elevado a 15. Bueno, pues este último programa de ChatGPT que decía antes, el ChatGPT 4, está formado, es el más potente que existe a fecha de hoy, aunque están saliendo otros, pero bueno, este es uno de los más potentes. Esta es una red neuronal profunda formada por 120 capas y 100 millones de neuronas artificiales y aproximadamente 1,8 billones de parámetros o de conexiones. Actualmente estamos entre 3 y 4 órdenes de magnitud, todavía por debajo de lo que es un cerebro humano, pero simulando su funcionamiento, funcionando su comportamiento. No sabemos si cuando alcancemos un volumen, una masa crítica comparable, surgirá de forma emergente esta conciencia, estos sentimientos. No hay nada que nos diga que no podamos conseguirlo. O sea, a priori no hay nada
la física que rige el funcionamiento de un cerebro que no podamos simular, que no podamos alcanzar. Se espera que esto surja como comportamiento emergente de eso. He dicho antes que uno de los motivos que ha llevado al desarrollo de la inteligencia artificial ha sido el desarrollo de grandes procesadores masivamente paralelos, las famosas GPU. Pues esas GPU son las que permiten procesar estas grandes neuronas artificiales, estos grandes modelos del lenguaje, estos grandes programas de inteligencia artificial. Todavía estamos, como he dicho, 3-4 órdenes de magnitud por debajo de lo que es un cerebro humano. Pero es que hace 5 años estábamos a 6 órdenes de magnitud. Con lo cual, si seguimos con el desarrollo actual, pues es probable que casi todo lo que estamos en esta sala, y esa es mi apuesta, lo veamos. Pues vamos a cerrar el debate con su intervención. Entiendo que durante todo el debate ha dicho que cree que no tiene sentimientos la inteligencia artificial. No sé si está de acuerdo en que en un futuro pueda llegar a tener sentimientos la inteligencia artificial y pueda llegar a tener esa conciencia de la que hablaba el señor Mora. Bueno, claro, yo no me atrevo a decir qué será el futuro, hasta dónde llegaremos, pero mi impresión es que no. Porque claro, el profesor Mora, como bien dice, la física, pero es que nosotros no somos física, nosotros somos biología, que son dos conceptos distintos. Nosotros no somos físicos, somos biología. Ah, por cierto, con historia. Historia, Jung, que era un autor psicoanalista, hablaba del aspecto de la mente colectiva, no solo de la persona, sino del ser humano, tanto cual, ¿no? Entonces, esto es muy importante de valorar. Las definiciones de inteligencia de Wechsler, de Terman, que son del año 1921, etcétera, habla de abstracción, pero habla también de cuál es el proceso en el que tú quieres orientar tu inteligencia. ¿Cuál es el objeto de tu inteligencia? ¿A qué te motiva? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Por qué las personas se superan cuando han tenido un accidente? La famosa resiliencia, los paralímpicos. Todo eso está en el ser humano. Está todo en ese cerebro. Lo va a demostrar un TAC, 100.000 millones de neuronas. Tanto como hojas tiene el Amazonas, hay quien ha dicho. Pero es que el cerebro no se sabe muy bien cómo se interconecta. Se está copiando un sistema del cerebro cuando el ser humano no conoce todavía cuál es la capacidad del cerebro. Pero vuelvo a repetir, el cerebro es una cuestión, pero cuando tú amas a alguien, dice, me nace el corazón. ¿Qué quiere decir el ser humano con eso? ¿Es algo más? ¿La mente, el alma, la percepción? ¿Podemos hablar con un ser querido esta noche que ha muerto? No, hombre, no te va a contestar así por teléfono, pero lo que te quiero decir, pero tú me puedes trasladar, puede estar en conexión contigo y puede ser un hecho vívido, no solo vivido, sino vívido. Ese es el ser humano. Por lo tanto, nos queda todo para conocer del ser humano. Es muy difícil que lo que nosotros estemos creyendo creer. Y ha dicho Virginia una palabra importante. ¿Nos creemos dioses? Sí. El ser humano hay veces que se cree Dios, hasta que te duele una muela y se cree nada. Solo busca un odontólogo. Es decir, es capaz de ser lo más vulnerable. No creo que vaya a tener sentimientos. Yo creo que los sentimientos los tiene el ser humano, que se diferencia de lo artificial, de las herramientas y de otras especies animales que tienen dolor. Claro que un animal tiene dolor. Pero ¿por qué los niños con los que yo trabajo se cortan, se chinan, se cortan los brazos, se queman la planta de los pies? Porque tienen tal sufrimiento psicológico que prefieren generarse un dolor físico y de esa manera desvían el sufrimiento emocional. Fíjate la complejidad del ser humano, que no es solo dar respuesta a ciertas preguntas y ciertos razonamientos. Ah, por cierto, lo último que yo quiero hacer en mi vida, lo último, pero no sé cuándo hacerlo por no acelerarme, es hacer los 2.700 kilómetros que hizo el Quijote. Ir pueblo a pueblo, posada a posada, venta a venta, para escribir un libro. La locura del vivir. Enseñanzas del Quijote. Vivir es una preciosa locura. Si lo hacemos todo desde la razón, no tendrá la riqueza que tienen ustedes, que tiene Saray y que tiene Egipto. La razón del ser humano, de la persona. Muy bien, estoy muy de acuerdo con eso que ha dicho, pero fijaos que muchas veces
y tradicionalmente hemos tenido una visión muy antropocéntrica de las cosas, siempre. Nos hemos creído que éramos el centro de todo, hasta que la ciencia se ha ido abriendo camino, por decirlo así, y hemos descubierto que no, que somos un planeta más del inmenso universo en el que estamos colocados. ¿Es posible que con la inteligencia pase algo parecido? Es posible. Y bueno, hay muchos avances tecnológicos que se están produciendo y se van a producir que, como he dicho, nos pueden conducir por este camino. La computación cuántica está a la vuelta de la esquina y eso nos va a dar un salto cualitativo de varios órdenes de magnitud en cuanto a capacidad de cómputo, capacidad de generar incertidumbre, capacidad de generar un funcionamiento más similar a cómo funciona la naturaleza. No sabemos qué va a pasar. Es posible que consigamos llegar a ese estadio de crear máquinas inteligentes, esa superinteligencia, o no. Mi pronóstico es que sí, y que además lo vamos a ver. Pero bueno, veremos qué ocurre. Pues ahora llega el turno de ustedes, los asistentes. Tenemos aquí a José Manuel Guardia, coordinador, que bueno, pues va a ceder la palabra a aquellas personas que quieran contribuir. Vale, un momentito. ¿Hay varias personas? Disponemos de 15 minutos. Por favor, las preguntas, como en el fútbol, cortita y al pie. ¿Vale? ¿Está bien? Gracias a la UNED por esta excelente ocasión de aprender un poquito más. Quería hacer dos preguntas, una tonta y otra imbécil. La tonta es si con el criterio actual se podían reproducir billetes de 500 euros. Y la pregunta imbécil es más preocupante. Si manipulamos genéticamente y educativamente a nuevos nacientes, ¿llegaríamos a una unificación del ser humano dentro del contexto mundial? Gracias. Pasamos el micrófono y yo hago... Vale, os paséis el micrófono y yo hago de azafata. Sí, bueno, pues no lo sé. O sea, editar genéticamente a seres humanos está prohibido. Entonces, eso no se, que yo sepa, eso no se puede hacer. No sé si hay una clínica clandestina en algún sitio que lo intente, pero a nivel mundial. Eso en ningún país que yo sepa permite la edición o los experimentos genéticos de seres humanos, ¿no? Entonces, eso está prohibido, lo cual no lo está en el campo de la informática ni en el campo de la inteligencia artificial. O sea, en la inteligencia artificial sí podemos jugar a probar cosas y ver qué pasa. Y de hecho, puede jugar cualquiera, porque el código fuente de estos algoritmos está público. Lo podemos descargar y lo podemos ejecutar si tuviéramos la máquina suficiente como para poder entrenar semejante cosa y hacer experimentos con ello. Por tanto, aquí sí que os puedo adelantar que al menos hay transparencia en cuanto a estos avances públicos que se están haciendo para que cualquiera pudiera manipularlos y jugar a ver qué pasa. Respecto a la pregunta del billete de 500, no lo sé. O sea, ojalá. Sí que había otra pregunta, ¿verdad? Aquí. Bueno, yo más que pregunta, lanzo unas cuantas piedras al tejado, porque yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier, por lo tanto casi son más dedicadas a un debate que, hombre, si pudiésemos tener más tiempo sería mejor, pero no lo tenemos, de todas maneras. Pero yo creo que hay ejemplos que son muy sencillos y que crean una imagen de lo que puede ser la inteligencia artificial como herramienta. La dinamita fue uno de los mayores progresos de la humanidad y, sin embargo, ha matado a millones de personas. Creo que la inteligencia artificial puede ser una cosa muy parecida. Las redes neuronales trabajan con probabilidades. Hay un problema que pasa con un ser humano y es que no trabaja con probabilidades, porque nosotros somos capaces de ir donde no hay ninguna probabilidad de que hagamos una cosa bien. Y sin embargo vamos. Eso un ordenador nunca lo haría. Por muy neuronal profundo que sea, va a trabajar con probabilidades y se va a estrellar y va a decir, tomar una decisión por donde está el mejor camino. Eso, lo único que tropieza a veces con la misma piedra es el hombre, la máquina no. Y simplemente al final. Yo digo, la inteligencia artificial no puede alcanzar al ser humano porque lo utilizará para ser cada vez más inteligente. Que es una pescadilla que se muerde la cola. Y luego las inversiones grandes. Se soslaya mucho, que es que la energía que se necesita. La energía que se necesita. No, pero bueno, simplemente eso.
Nada, simplemente una cuestión. La inteligencia artificial explora todos los caminos. Si algo puede ocurrir, ocurre. O sea, si hay algún camino por remoto que sea, que se explora. Y si hay que llegar, se llega. O sea, en eso no hay competición posible. Un humano se le puede ocurrir o no ir por ahí, depende de la intuición, pero la inteligencia artificial explora todos los caminos posibles. Es exhaustiva. Ahí no hay... Toma la decisión probabilística, pero bueno, depende de lo que quieras. Si le dices que busque y no se quede con ese camino más probable, sino que se quede con esos otros que pueden ocasionarle un beneficio mayor, pudiera hacerlo. Claro, depende cómo esté programada, claro. Como he dicho antes, la computación cuántica pues va a empujar todavía un paso más adelante todo esto, porque va a poder jugar con las características de la mecánica cuántica, como son la superposición y el entrelazamiento. Vamos a tener sistemas neuronales capaces de obtener resultados superpuestos, como lo hace la naturaleza, de hecho, hasta que alguien mida o alguien se quede con aquel más probable, más beneficioso, más lo que sea, en ese sentido. Y lo último que ha dicho en cuanto a la energía, efectivamente consume mucha energía. Todas estas máquinas, este hardware que está computando masivamente datos y datos y datos, consume mucha energía. De hecho, estas grandes empresas que tienen estos sistemas de inteligencia artificial están construyendo centrales nucleares, junto a sus centros de datos para suministrar la energía necesaria. O sea, eso es así. Sí. Bueno, dos cosas en relación con lo que usted decía. El ser humano siempre, todo lo que ha podido explorar, en un batiscafo en el fondo del mar, en la Antártida, el ser humano siempre quiere ir a más. Por cierto, hemos conocido a gente que hace deportes de riesgo y que a veces se juega la vida porque necesita ese punto. Esa es una gran complejidad del ser humano, ¿no? Porque a veces es tan poco conservador hasta con su propia vida. Esto es esencial. En cuanto a lo que usted decía, pues por ejemplo, los mellizos y sobre todo los gemelos univitelinos, en teoría se parecen mucho, pero hemos hecho estudios en que un niño estaba en una familia y otro en otra. Al final se parece mucho más en lo biológico que en lo educativo. Se transmite siempre que la educación lo puede todo. No es tan cierto. Es decir, la herencia juega un factor importante en el ser humano, por eso es importante, nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Como decía Higinio, hoy por hoy está muy supervisado que no hagamos un superhombre, pero sí que se investigue para intentar enlentecer o poder trabajar con situaciones que se heredan, que en parte es el cáncer, que en parte es un Parkinson, que en parte es un Alzheimer, que en parte es una demencia senil. ¿Cómo podemos hacer, qué factores para que la persona pueda tener una mejor calidad, un bienestar de vida, sin con eso entrar en el riesgo de que alguien tome la decisión de cómo quisiera yo que sea mi hijo, ¿no? Esto es Y en España la legislación es compleja con el tema, por ejemplo, de la maternidad subrogada, ¿eh? Es decir, una madre en Ucrania, que es el gran país, queda embarazada y luego ese niño o niña acaba siendo mío, entre comillas. ¿Eso es éticamente correcto? ¿Se paga por eso? Son temas de una profunda complejidad que en España no se resuelve bien porque está prohibido, pero cuando llegan aquí acabas dándole una tarjeta sanitaria y desde ahí acaba teniendo un pasaporte. Temas complejos, pero yo creo que tenemos el límite, el ser humano, muy claro de que el ser humano, me decía una vez una persona, ¿no sería mejor gastar muchos millones en Georgetown, en Cambridge, en Oxford, en las grandes universidades, en vez de tanto en niños con discapacidad? Yo le contesté, avanzaríamos más rápido, pero seríamos menos humanos. Es esencial ser humanos. Tenemos también una última pregunta, ¿no? Muchas gracias a los dos por vuestra magnífica actuación y explicación. Mi pregunta es, si los neurocientíficos, todos los que estudian el cerebro, todavía no saben cómo se produce la inteligencia y cómo se producen los sentimientos de los seres humanos,
Si se llega al momento álgido de la singularidad con la inteligencia artificial, ¿podremos saber si los sentimientos van más allá del cerebro? Si están en esa zona que puede ser la supraconsciencia, ¿la inteligencia artificial podría llegar a esa supraconsciencia? Vale, yo hago uso de la palabra porque tengo el micrófono, pero te lo paso ahora mismo, Higinio. No, yo no tengo, no lo sé. Antes Higinio mencionaba, entre otros, a Copérnico. Dice, bueno, esto es, ¿no? Saber lo que sé y saber que el otro no lo sé. Y decir, no lo sé. Yo no lo sé. Ahora, el estar elaborando el discutido término de inteligencia artificial también es una fórmula y un laboratorio para nosotros procesar cómo enseñamos y qué devolución tenemos. Es decir, estamos empezando a trabajar en espejo. Esto es como una persona se ve realmente en los ojos del otro. Así me parece que es un laboratorio en ese sentido interesantísimo. Pero déjeme que le cuente un detalle. Yo he trabajado toda la vida en la Fiscalía. Entonces he trabajado con violadores, con asesinos, violadores y asesinos, asesinos y violadores, que parece que es el mismo orden, pero no lo es. Y entonces yo le preguntaba a los chicos de 15 años, a un chaval, ¿te importaría atropellar un perro? Y te miraba el chaval y te decía, mío. Esa es la diferencia. Es decir, qué sala tan bonita, llena de personas interesadas, interesantes y agradecidas, a una persona que tiene una vivencia negativa de las intenciones ajenas. ¿Eso está en la inteligencia? No. Y también tenemos estudios de chicos que en los estudios tenían un cociente intelectual muy alto, y luego en la vida han sido profundamente desgraciados. Y gente que es mediocre, entre comillas, y tiene un equilibrio emocional, anticipa, tiene simpatía, y es feliz con su pareja, con sus hijos, con su trabajo y le aporta a la sociedad. Por tanto, ese criterio que teníamos antes de la inteligencia pura, de la inteligencia, bueno, depende de las áreas, para la música, etc. Yo creo que este juego con la inteligencia artificial nos hace pensar mucho y en algo conocernos a nosotros también, como decía Higinio, en nuestros miedos, en nuestras angustias y en nuestras hipótesis. Gracias. Pues contestando a su pregunta, es posible que la conciencia o los sentimientos sean una propiedad emergente de esa masa crítica de neuronas interconectándose entre ellas e intercambiándose información. Es posible. Y dándole la vuelta al tema, hoy en día una práctica muy habitual en ingeniería es construir un gemelo digital. Haces un gemelo digital de un sistema físico pues para poder simular en ordenador qué está pasando en la realidad, ¿no? Eso es una línea de investigación para conocer el cerebro. Si en algún momento se consigue que una inteligencia artificial desarrolle conciencia o sentimientos, puede ser la clave para que esos neurocientíficos entiendan qué es lo que está pasando en nuestro cerebro y para poder generar ese mismo tipo de características. Entonces, bueno, es un tema que está en investigación, todavía no se ha conseguido, lógicamente. Yo creo que estamos en el camino y que en un futuro cercano se conseguirá. No sabría decir, una década, quizá 2, no mucho más. Bueno, primero de todo, agradeceros este debate tan ilustrativo y tan interesante. Por un tema tan de actualidad como es este, pues genera muchas dudas. Y yo la duda que tengo es sobre todo sobre el mundo jurídico, un mundo al que también me dedico. Y al día de hoy estoy viendo en conversaciones con muchos de mis compañeros que genera esto una gran problemática por el hecho de que al día de hoy pues, se puede utilizar el ChatGPT como formulario para demandas, así de claro. Y yo, sinceramente, no lo veo competencia porque estoy muy de acuerdo contigo, Javier, en el sentido de que aunque sea una demanda y se aplique jurisprudencia, y es necesario en esa demanda narrar unos hechos emocionales que veo incapaz de que una inteligencia artificial sea capaz de desarrollar. Entonces, quería ver qué pensáis vosotros, si eso podría ocurrir en algún momento. Bueno, me parece, querida concejala, una pregunta muy interesante. Es verdad que hay
una labor que ha dicho Virginio, que es verdad, que dices, oye, vamos a ver un poco de jurisprudencia, vamos a ver tal, todo ese trabajo ya casi te lo dan hecho, ¿no? Y te conoces todo, es casi como si fueras Eduardo Torres Dulce, que lo tiene todo en la cabeza, ¿no? El que fue fiscal general del Estado, pero porque tiene una mente muy capaz. Pero luego hay que personalizar. Mira, yo te diré la verdad, yo he entregado todos los informes en el ámbito judicial siempre a pluma. Escribo todo a pluma. He escrito 85 libros a pluma. Claro, yo no copio ninguna frase, porque ya que me pongo... Ahora, si tú lo tienes todo de corte y pega, entonces no individualizas, no personalizas. Y en el ámbito médico y clínico, decía Marañón, que la mejor herramienta que tiene el clínico es una silla, para sentarte con el paciente y cogerle la mano. ¿Qué decir de una víctima? ¿Qué decir de un victimario que quiere que tú personalices en su caso, como él fue, que el perito plantee por qué, cómo? Es que esa es la complejidad de la justicia, que luego la sociedad dice, es que la justicia es muy lenta, la justicia dilatada en el tiempo es en sí una injusticia, pero todo el mundo quiere recurrir a instancia superior. Bueno, entonces, queremos que se nos capte como seres individuales. Ese es el ser humano, que por un lado es muy colectivo, por otro lado es individual. Servirá para herramienta de quitar algunos aspectos mínimos, pero luego yo creo que es la personalización. Pero como podríamos entrar, y aquí esto se está emitiendo online, ¿es así? Pero es mucho más bonito tenerles a ustedes aquí. Pero es mucho más agradable, pero es mucho más cercano, pero es mucho más próximo, pero es mucho más humano. Por lo tanto, yo lo que he venido a ELDA, primero es a dar las gracias, que es algo que tiene el ser humano esa posibilidad. Dos, aprender y debatir, porque no duden de que yo esta noche a las 4:30 me voy a apuntar las cosas que me han parecido interesantes de Virginio, cómo no. Y luego, pues decir, oye, ¿hacia qué mundo vamos? Pero no un mundo, hemos pactado los dos, no es un mundo de susto, ni de miedo, ni el peor de los mundos. Es un mundo donde habrá más opciones, más posibilidades para los hijos. Ahora bien, yo escribí un libro que se titula Nostalgia del más allá. ¿Qué es nostalgia del más allá? Nostalgia de lo que ya no vamos a vivir. Y ojalá sea así, porque yo prefiero que lo vivan mis nietos a vivirlo yo. Pero yo ya tengo esa nostalgia, esa capacidad del ser humano de decir, tengo nostalgia y al mismo tiempo estoy deseoso de que así sea. Bien, hay alguna pregunta más, pero tiene que ser muy breve. Hay también otra al fondo, ¿verdad? 2 preguntas, pero por favor breves. Buenas noches. Pero lo primero, darle gracias y estar de acuerdo con los dos, porque estáis hablando de cosas diferentes en todo momento, he entendido yo. Y lo segundo, que gracias porque me voy con más dudas que cuando he venido. Que también es cuestión para darle gracias. Y después ha habido una cosa que yo creo que no habéis entrado, que sí se ha planteado, de quién está detrás de la IA. En estos momentos la IA la están investigando y la están produciendo corporaciones y entidades privadas. Ya sabemos que OpenIA la quiere comprar Elon Musk y ya ha propuesto pagar 3 veces más que pagó por Twitter. ¿La quiere para lo mismo que ha hecho con Twitter? Hola. Bueno, no sé para qué querrá Elon Musk su IA. Imagino que para no quedarse atrás, porque esto, como decía antes, es una carrera por ver quién llega primero. ¿Quién está detrás de las inteligencias artificiales de OpenAI, de Gemini, de DeepSeek, que es esta China última? Bueno, detrás de esta China, el gobierno chino, obviamente. Detrás de las otras, pues efectivamente hay empresas, grandes empresas. ¿Y por qué hay grandes empresas? Pues porque hacen falta o han hecho falta grandes inversiones, pero grandes de verdad, miles de millones. Y esas empresas como Google, como OpenAI, que tiene detrás a Microsoft, pues tienen una cartera muy grande y son capaces de invertir lo que haga falta, pero así, directamente, lo que haga falta. De hecho, el problema que han tenido no es el dinero, es la materia gris humana para poder diseñar esos sistemas. Ese es el problema que hay hoy. No se tiene profesionales preparados para poder desarrollar inteligencia artificial. No es un problema de dinero, porque esas empresas ponen encima de la mesa el dinero que haga falta. Empresas. Habría que preguntarse qué están haciendo otras empresas, por ejemplo aquí en Europa, que no están en esa carrera.
pero esa es la realidad. La última pregunta. Bueno, mi pregunta iba muy en línea con la respuesta que acabo de escuchar, una de ellas, y entonces la otra es muy práctica y muy rapidita, y es, el otro día he escuchado que la voz también ya de las personas se puede clonar, se está haciendo con inteligencia artificial. Entonces, daban un truco para que si alguien recibe una llamada de teléfono con algo así, pues saber qué hacer ante eso. Entonces me preguntaba, ¿se está haciendo algo en ese aspecto para protegernos ante los posibles mal usos de la inteligencia artificial? ¿O sencillamente vamos ahí a la deriva en una balsa y sabe Dios a dónde iremos? Vale, bueno, y, por favor, gracias también a todos los que estáis ahí. Gracias. Gracias. Ese es otro de los problemas también que está pasando. Efectivamente, pueden generar voz y simular voz humana. De hecho, hay ahora mismo encima de la mesa un problema con Scarlett Johansson, por cierto, porque se ha utilizado su voz para el asistente virtual Alexa. La última versión que sacaron era su voz la que se utilizaba y creo que puso una demanda y bueno, están ahí en proceso judicial a ver qué pasa. Pero no hay una respuesta. A ver qué pasa. O sea, alguien ha patentado su voz y si la patentara, ¿qué diría? ¿Es mi voz? O sea, ¿cómo se patenta una voz? Una voz es un sonido. Habría que describir las características físicas de ese sonido para que no... O sea, es un tema complejo, ¿eh? Entonces, bueno, como toda tecnología que se está desarrollando, pues las cuestiones éticas, legales, morales, etcétera, van detrás. Y bueno, y habrá que ver cómo lidiar con eso. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Javier y a Higinio y a Saray por este debate muy enriquecedor, de verdad. La UNED de Elda nos sentimos muy agradecidos a los tres. Un momento, no se marchen, que les cuento la programación que tenemos de marzo. El próximo martes... Entiendo que el aplauso no era para mí, ¿verdad? Vale. El próximo martes tenemos una presentación de un libro, La infancia perdida, de Isabel María Avellán. El próximo martes a las 7 de la tarde será la presentación del libro. El día 10, en conmemoración del Día de la Mujer, pues tendremos una conferencia a cuatro manos, en este caso, que se titula Brillantes Pensadas. Mujeres creativas, tanto científicas como artistas, y será a cargo de la profesora Lorena Segura y un servidor el próximo lunes, el lunes 10 de marzo del 2025, y la última, que será el próximo lunes de la UNED, perdón, que será el lunes 17 de marzo, y será una conferencia a cargo del politólogo Pablo Simón, y el título es El auge de los partidos de la nueva extrema derecha. Muchas gracias. Gracias.